Muy buenas tardes para todos. En nombre del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, le damos la bienvenida a este webinar, parte de nuestro compromiso con el crecimiento y el fortalecimiento de la profesión en el país. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos el Instituto de Auditores Internos de Venezuela? Somos una asociación profesional sin fines de lucro que representamos a los auditores internos de acá de Venezuela. Y funcionamos como el capítulo en Venezuela de los auditores internos, del Instituto de Auditores Internos Global. Tenemos como objetivo principal el liderar y promover la auditoría interna en Venezuela, ofreciendo educación, certificaciones y una comunidad de apoyo que impulsa el valor de nuestra profesión en las organizaciones. Y por acá les invitamos a lo que es nuestra afiliación al instituto, donde presentamos dos modalidades. Tenemos una primera opción, que puedes afiliarte a través de la página del Instituto Global con una tarjeta de crédito débito y con un monto de $60 anuales. Tenemos como segunda opción a través del Instituto de Auditores Internos de Venezuela con una transferencia en Mercantil Panamá. En ambas situaciones cuentan con el apoyo nuestro para ejecutar este proceso. ¿Y qué beneficio tenemos como instituto? Pues tenemos el acceso al marco global y guías en español y en inglés. Tenemos descuento dentro de las certificaciones internacionales, actividades de desarrollo profesional. Recientemente acabamos de hacer nuestro CONAI, el Congreso Nacional de Auditoría Interna, acá en Venezuela. Contamos con estos webinars cada 15 días y así como las certificaciones de CIA, certificaciones, las preparaciones para la certificación de CIA, las certificaciones ECOSO. Contamos con un networking con colegas alrededor del mundo. Afiliarse a nuestro instituto significa abrir la puerta a un mundo de oportunidades profesionales y de crecimiento. Y bueno, por acá de verdad que les damos las gracias por estar acá presente y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, así como también que nos pueden contactar vía telefónica o vía correo electrónico. De verdad que gracias por ser parte de esta hermosa profesión y ante las adversidades seguimos en la ruta del crecimiento y fortalecimiento de la profesión en Venezuela. Pues por acá le damos lo que es el tema. El tema que tenemos para hoy en este webinar es gestionando el cambio normativo, la tecnología como puente estratégico en las NOGAI. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada internacional, la señora Geraldine Yashelo. La señora Geraldine Yashelo es socia del Departamento de Auditoría en Lisicky, Living y Aveloche. Su especialidad es la auditoría financiera y consultoría en estado financiero para grupos inversores. Es contador público de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con las certificaciones de CIA y de LPC. Es especialista en normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha sido expresidenta del Instituto de Auditores Internos de Argentina y actualmente es vicepresidente de FLY y miembro del Comité de Relaciones del Instituto de Auditores Internos Global. También es docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Les recordamos que este webinar forma parte de nuestro compromiso con la formación continua de la comunidad de auditores internos. Y sin más preámbulo, le damos la palabra a la presidenta
del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, Jenini Rodríguez, y bienvenida Geraldine Giachelo, quien te va a dar la bienvenida también por acá. Bienvenidos a todos en esta tarde. Gracias, Yola. Bueno, gracias a todos por conectarse. Ya 2 semanas después de nuestro Congreso Nacional de Auditores Internos, bien contentas con esa participación. 555 personas estuvieron presentes en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Aquellos que son directores de auditoría interna, bueno, vayan preparándose que les vamos a mandar una invitación para el primer encuentro de directores de auditoría interna la segunda semana de diciembre. Entonces, bueno, vayan por allí agendándose. Yola les va, ya Heber se entusiasmó, ya Heber dijo, ya Activo, estoy anotando aquí, por ahí lo estoy Ok. viendo, activo. para tratar temas allí. Hola Heber, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Hola. Geraldine, gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Este es un espacio que es de reciente creación. Cada 15 días, los días miércoles, creamos el After Office, donde, bueno, traemos temas de interés con invitados, bueno, internacionales de la categoría que nos merecemos, es decir, de la categoría de Geraldine, una mujer valiosísima en Latinoamérica, con profundidad del conocimiento en auditoría interna, vicepresidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, expresidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina, excelente anfitriona, una mujer maravillosa. Gracias, Geraldine, por estar acá. Y bueno, sin más, te dejo los micrófonos. Bueno, gracias Gemini y Yola por tu bienvenida y por la amabilidad de siempre, ¿no? Por el cariño de siempre y por el profesionalismo con lo que hacen en el quehacer diario de nuestra profesión. Así que muchísimas gracias al Instituto de Venezuela, a vos, Genini, y a vos, Yola, por darme la posibilidad de compartir esta tarde por ustedes, a toda la comisión directiva del Instituto de Venezuela que trabaja arduamente para seguir fortaleciendo las normas y para seguir capacitando a todos los miembros de esta comunidad latinoamericana que tanto necesita del fortalecimiento de las instituciones y de hacer valer, ¿no?, nuestra profesión como auditores internos. Y cuando hablábamos con Yola y con Genini, qué charla podíamos dar y para hacerla un poco más interactiva, pensábamos que hoy por la tarde podíamos reflexionar cómo esta posibilidad, este cambio normativo que nos acercó el IIA después de 2 años de revisión de las normas y de un trabajo bastante profundo que se hizo a nivel internacional. El instituto lanzó el 9 de enero del 2025 este nuevo marco normativo, las NOGAI, que probablemente ya todos hayan implementado o estén implementando durante el 2025, pero que resulta bastante interesante pensar cuáles son las oportunidades que esta NOGAI nos presenta hoy a los comités de auditoría, cuáles son las oportunidades que el nuevo marco normativo nos presenta a nosotros como auditores y también a los comités de auditoría. Es por ello, voy ahora a empezar a compartir, Yola, después comentame si podemos, si se ve completo, compartir. ¿Se ve bien? Todavía. Ahí, sí, perfecto. Ahí está. Es por ello que pensábamos que era un buen momento, ya casi culminado el año, 26 de noviembre, ya cerca de las fiestas, pensar cómo durante este año habíamos trabajado o qué cuestiones pendientes teníamos en relación a la implementación de las NOGAI y cómo la tecnología podía ser un puente para poder repensar los procesos de auditoría en función de los cambios normativos. Y a una imagen que siempre me gusta poner en las presentaciones es parecida a cuando yo empecé a hacer auditoría, ¿no? Cuando yo hacía auditoría, hace muchos años, hacíamos auditorías y yo revisaba, como decía Genini,
que tengo varios años de experiencia. Bueno, mi especialidad es en el área de entidades financieras y yo miraba legajos de crédito en forma física. Yo iba como asistente a buscar los legajos de crédito, a abrir las carpetas y a mirar el cumplimiento de la norma, el flujo de fondos y toda esta cuestión que debíamos analizar al momento de hacer nuestros procesos de auditoría. En cierta medida, yo trabajaba de esta forma. Luego fui evolucionando y me llené de Excel. Saqué el papel por un montón de planillas de cálculo, un poco desordenadas, con cierta información dando vuelta y muchas veces en forma repetida. Y el desafío que hoy siento y que creo que los equipos de auditoría indudablemente deben estar transitando es hacia dónde vamos, ¿no? Porque venimos de ese auditor de papel, ese auditor que tenía toda su información en medios físicos, ese auditor que se transformó en un gran hacedor de Excel y de información a través de diferentes planillas. ¿Y cuál es el auditor y cuál es la forma de auditar que nos espera hacia el futuro? Es por eso que en esa tarde pienso que es bueno para que reflexionemos sobre esa nueva oportunidad de repensar cómo hacemos las cosas, ¿no? Siempre me gustan mucho los pájaros, las aves, esta imagen de esta águila que cuenta la leyenda que en cierto momento de su vida las águilas pierden todo su pelaje, pasan por un proceso de crecimiento bastante complejo para después salir, volar y poder volar un poco más reforzada, ¿no? Todas sus alas se refuerzan, se regeneran para poder salir con mayor fuerza. Obviamente creo que el 2025 debe ser o podría haber sido un año para reflexionar cómo hacemos las cosas. Es una muy buena oportunidad y si no lo hicimos, porque el 2025 nos pasó por arriba, el 2026 podría ser ese año donde pensamos hacia qué tipo de auditorías o de qué forma queremos hacer nuestros procesos de auditoría. Porque el cambio normativo, y no les voy a contar en esta charla porque me parece demasiado aburrido contarles todo el cambio normativo y aparte porque probablemente ustedes hayan escuchado ya varias charlas sobre cómo implementar las NOGAI, sino quisiera generar este espacio de momento como una reflexión sobre cada uno de esos pilares, de estos 5 dominios que el nuevo marco normativo nos ha puesto a consideración cada uno de ellos, qué preguntas, podrían hacer algunas, probablemente son muchos más, o algunas preguntas que nos llevemos para poder repensar y para poder reevaluar la posibilidad de hacer nuestros procesos. La última vez que las normas se habían cambiado era en el 2017, no hace tanto, ¿no? Pero la realidad es que con una pandemia en el medio, con un mundo tan cambiante, el 2017 parece que fuera de otra vida. No, pero el marco normativo se había cambiado en el 2017. Yo di mi certificación CIA con este marco normativo. Y este año estudié con el nuevo marco normativo aplicable a partir del 2025. La realidad es que si tuviera que resumir qué nos deja el 2025 con el nuevo marco de las NOGAI, es un proceso de mayor claridad en la lectura de las normas. Las normas hoy están organizadas en 5 dominios que realmente resultan de fácil entendimiento. Ahora los vamos a repasar. 15 principios y 52 normas. Algo destacado que podríamos decir es que nos trajo y creo que es muy importante para Latinoamérica, es que el nuevo marco normativo realza el valor público o el sentido del valor público de la auditoría interna, ¿no? Porque piensa que la auditoría interna tiene un propósito público en el sentido de que cuando uno tiene
unas organizaciones con una estructura de gobierno sólida, con auditorías internas bien conformadas, logra tener una estructura de gobierno a nivel general en toda la empresa mucho más íntegra, mucho más completa, mucho más a compliance. Si pensamos que esas empresas se relacionen en un ecosistema de negocios, indudablemente también va a haber un mundo económico mejor en donde se manejen esas empresas. Si tenemos organizaciones con gobiernos fuertes, las organizaciones hacen a un ecosistema de negocio fuerte también y muy comprometido con el quehacer de las normas, también vamos a lograr tener una organización y un país y por ende un mundo mucho mejor. Es por eso que celebro la intención y el destacar la participación y el interés público de las normas como auditoría, como miembros de los comités de auditoría interna. A modo de resumen, y no vamos a hablar de todos los pilares, sino vamos a tratar de pensar en conjunto aquellas preguntas que resulten de interés para todos nosotros, tendríamos que decir que las normas se reducen en 5 dominios, 15 principios y 52 normas. El dominio 1 es el propósito de la auditoría, que nos vamos después a centrar en él. El dominio 2 tiene que ver con ética y profesionalismo y el dominio 2 abarca 5 ejes, uno que es demostrar integridad, va a ver cómo nosotros estamos demostrando esa forma de trabajar en forma íntegra. El punto 2 del mismo dominio de ética y profesionalismo nos habla de mantener la objetividad y esto que los auditores debemos tener siempre presente, ¿no? Esa mirada objetiva, fuera de subjetividades, fuera de relaciones, una mirada objetiva y crítica hacia todo el quehacer y hacia todos nuestros trabajos a diarios. También si pensamos en el punto 3, el que habla de demostrar competencia y profesionalismo, siempre uno no solo tiene que ser, sino también tiene que parecer, y cómo ahí el auditor tiene todas esas credenciales y tiene toda esa expertise, también para ser reconocido dentro de la organización, también para que dentro de la organización nos usen como un referente y también para ejercer el cuarto pilar de este propósito 2, que es el ejercicio del cuidado profesional, ¿no? Cómo nosotros hacemos ese ejercicio del cuidado profesional, cómo nosotros mostramos nuestras credenciales y cómo eso también es tangible y es visible dentro de toda la organización, dentro de toda la organización. El punto 5 dentro de este pilar nos habla de mantener la confidencialidad. Y acá otro gran issue, otro gran desafío para nosotros como auditores, cuando la realidad es que en nuestro trabajo tomamos acceso a información confidencial. Información confidencial que nosotros como auditores debemos preservar, conservar y hacer que también nuestros equipos de trabajo cumplan y mantengan todo esto que acabamos de ver, ¿no? No solo que mantengan los estándares de confidencialidad, sino que también nosotros debemos bregar, debemos promover, porque la integridad, la objetividad, el demostrar la competencia profesional y el debido cuidado profesional sean todos no solo ejercidos nosotros como referentes dentro de la organización, sino que también nuestros equipos tengan estos valores y puedan así demostrarlo. Porque indudablemente que esto funcione así va a hacer que dentro de nuestra organización nos respeten algo aún más y puedan tener, sin lugar a duda, la capacidad de promover aún mejor el desarrollo de los equipos de auditoría. El tercer pilar, o el tercer dominio, perdón, que habla sobre gobierno de la función de auditoría, y ahí tiene que ver
cómo estamos nosotros como equipo de auditoría, cómo estamos nosotros como DEAS, cómo estamos nosotros como directores de auditoría autorizados por el Consejo, ¿no? Cómo es ese posicionamiento también independiente y cómo el Consejo nos supervisa y cómo hace que nos, de alguna manera, controla el cumplimiento por parte de nosotros. Vamos a después a trabajar sobre algunas preguntas que en todos estos dominios sería bueno repensar y reformular al momento de implementar el nuevo marco o continuar con la implementación del nuevo marco normativo. El dominio 4 habla con la gestión de la función de auditoría interna, ¿no? Y ahí nos habla más de planificar estratégicamente, gestionar los recursos. Indudablemente, todos los que estamos hoy en este Zoom, todos los que estamos hoy pensando en nuestro trabajo de auditoría, tenemos recursos finitos, ¿no? Esa gestión de recursos que nunca es ilimitada. No conozco un auditor que me diga tengo recursos ilimitados para hacer todo lo que se me ocurre hacer. La realidad es que no, y ahí es donde las NOGAI nos invita a reflexionar cómo usamos esos recursos de manera eficiente, ¿no? Cómo en un con un budget, con un presupuesto acotado, nosotros podemos hacer nuestro trabajo de forma eficiente y cómo nosotros podemos también comunicar de forma eficaz nuestros resultados, ¿no? Cómo podemos mantener eso en pos de la mejora de la calidad, porque también el dominio 4 nos habla cómo nosotros mejoramos la calidad. Y el último dominio, que tiene que ver con el desempeño de los servicios de auditoría, cómo planificamos eficazmente esos trabajos de auditoría, cómo ejecutamos la auditoría y cómo comunicamos otro tema que tenemos para hablar y podríamos hacer un webinar específico, cómo estamos comunicando nuestro trabajo, ¿no? Yo siempre digo que sentarme con un director de auditoría o ir a un comité a contarles como auditora interna que encontré que no estaba actualizado el legajo de créditos, así como yo lo hacía cuando tenía 22 años, me resulta de poco interés. Creo que la comunicación de las conclusiones del trabajo y el monitoreo de los planes de auditoría también representan un nuevo desafío o siguen representando un desafío para el quehacer profesional de todos nosotros. Con este breve resumen de los 5 dominios, me gustaría que avancemos en cómo este cambio normativo podemos llevarlo a que se torne una realidad. ¿Cómo podemos hacer que esta oportunidad de recambiar las normas nos hace generar algunas nuevas preguntas y algunas nuevas formas de hacer nuestros trabajos? Que no solo sea la tecnología, porque la tecnología es el medio, no es el fin. Y eso es algo que también debemos tener presente a la hora de poder trabajar, ¿no? Pensar que la tecnología es todo, por ahí nos lleva a una falsa creencia. La tecnología nos va a acompañar, nosotros tenemos que, apoyándonos en estos pilares, estratégicamente buscar cuál puede ser la mejor tecnología o cuál puede ser el mejor procedimiento para realizar, pero indudablemente el talento del auditor, la sapiencia del auditor, la posibilidad de pensar nuestros procedimientos y la forma de hacer nuestro trabajo no dejan de ser nuestro desafío y probablemente sigan de acá a la eternidad siendo nuestros desafíos para llevar adelante el trabajo de todos los días en los equipos de auditoría. Resumidos los 5 dominios, quería hacer foco en ellos para repensar algunas preguntas que podríamos habernos hecho al momento de implementar el 2025, las nuevas o las NOGAI, o también podríamos hacernos continuamente al momento de repensar cómo las implementamos, ¿no? Porque habiendo transcurrido un año, probablemente muchos de nosotros estemos pensando cuándo vamos a hacer nuestra evaluación de calidad, cuándo vamos a trabajar en revisar qué hicimos
Y cerca de fin de año me pareció interesante hacer algunas preguntas sobre cada uno de los dominios. Como les dije al principio, probablemente haya muchas más preguntas. Estas son algunas que se me ocurrieron o que estuve trabajando durante este año con diversos equipos y me gustaba compartir con ustedes. Y si nos paramos en el propósito de la auditoría, como les decía, la auditoría fortalece la capacidad de la organización, ¿no? Porque la auditoría es la que le da al consejo, le da a la dirección ese aseguramiento, ese conocimiento, esa mirada independiente, objetiva, basada en riesgos, para que la organización pueda seguir creciendo, para que la organización pueda seguir protegiendo el valor y es por ello que el rol de la auditoría es tan importante como veíamos antes al principio. Y algunas preguntas que podríamos hacernos, ¿no? En este propósito, ¿cómo pensar, cómo generar equipos de reflexión sobre nuestro trabajo, ¿no? Y creo que una pregunta que podríamos hacernos y que es muy válida es cómo ayudamos a proteger y sostener el valor de la empresa. Tengo algunas experiencias con algunos equipos de trabajo durante este año, donde tomaron a sus equipos de trabajo, a sus diferentes grupos dentro de un mismo comité de auditoría y trabajaron con todo el equipo de auditoría y se preguntaban, bueno, ¿qué hicimos este año para proteger y sostener el valor de la compañía? ¿Qué acciones concretas pudimos realizar durante este año? ¿Qué observaciones generamos para estar ahí, ¿no? El de top of mind del consejo, ¿no? ¿Qué acciones o qué observación de auditoría o qué punto levantó la auditoría o qué comentario se llevó al directorio o al consejo para que hoy repensemos que estamos cuidando ese valor de nuestras empresas? ¿Somos los auditores dentro de nuestras empresas esas fuentes de innovación? ¿Somos nosotros los auditores invitados a charlar, a conversar, a repensar las formas de implementar procesos de innovación dentro de nuestra organización? ¿O nos llaman cuando el proceso ya está implementado? Somos nosotros los que levantamos las manos hacia ese consejo y les decimos, esto pasa, somos nosotros los que realizamos un benchmarking y podemos saber qué se hace o qué hacen empresas afines a nuestro quehacer y levantamos la mano y ofrecemos o damos nuevas opiniones a nuestro consejo. Es bueno repensar a final de año cuántas de estas acciones nosotros tuvimos y si no tuvimos ninguna, repensar cuál podríamos tener para el año próximo y cuáles podrían ser aquellas que fortalezcan el propósito de la auditoría, porque nunca debemos olvidar que nuestro área de auditoría existe para fortalecer el valor y sostener y proteger el valor de la compañía, con la cual bajo este propósito debiéramos trabajar y reformular algunas cuestiones. Acá yo veo en el chat algo, no sé si están haciendo, Sí, bueno, están haciendo todo. gracias, vamos yo, porque yo digo, estarán escuchando acá. Es medio raro dar una charla en Zoom porque uno No, termina viendo su presentación, pero gracias Andrés por hacer tu aporte. Acá lo estoy leyendo, ¿no? Que constituye un gran desafío. Comparto sin lugar a duda con vos. Y de cara al interés público. Sin lugar a duda, yo siempre digo que una de las cosas que más destaco de este nuevo marco normativo es el interés público, ¿no? Es poder poner en palabras el interés público, poder dar ese valor al rol de la auditoría interna que tanto nos cuesta porque dentro de la organización y porque históricamente tenemos ese rol del policía, ese rol del que está ahí tratando de encontrar el error ajeno y no hace nada, porque en general los auditores estamos mirando lo que hacen los otros. Bueno, creo que es un gran desafío y gracias Andrés por tu comentario, que bien alineado está, ¿no? Y ahora yo pensaba, bueno, les puse una imagen, porque siempre digo, como les decía antes, más que también hay que ser y hay que parecer.
Y creo que es importante en el propósito pensar cuál es el rol, ¿no? Que uno quiere tomar. Y creo que ninguno está mal, sino que cada uno tiene sus desafíos, ¿no? Probablemente el que a mí no me gusta es lo miro por TV, ¿no? Pero todos debemos cumplir diferentes roles en un partido, ¿no? A mí, yo soy argentina, me gusta el fútbol, Maradona, Messi, y siempre traigo a colación el fútbol porque me parece que grafica muy bien cómo nosotros podemos gestionar o cómo nosotros podemos pensar nuestro rol dentro de un equipo, ¿no? Porque dentro de un equipo puedo, lo miro por TV, lo miro en la platea, soy del campo de suplente, entro a jugar el partido o soy el director técnico, ¿no? Y ese, nuestro rol, es lo que nosotros debemos pensar. Y creo que ese pensamiento es bidireccional, porque creo que podemos pensar internamente para nuestro equipo, cuando nosotros somos los líderes o cuando nosotros somos los asistentes, porque creo que esta pregunta no es solo válida para el DEA. Estas preguntas son válidas para todos los miembros del equipo de auditoría. Porque ser un senior, porque ser un asistente, independientemente del rol en que uno juega dentro de este partido, todos son claves. Y yo esto siempre también destaco dentro de los equipos de trabajo, porque cuando yo era asistente, y como les mostraba la foto, lamento no haberme sacado una foto con todas esas carpetas, una propia mía, cuando yo revisaba estas carpetas de crédito, también pensaba que eso era fundamental dentro de mi parte del equipo de auditoría. Con lo cual, creo que esta pregunta es para que nos reformulemos dentro de los equipos de auditoría, pero que también creo que es una pregunta muy válida para reformularnos o repensar con nuestro comité de auditoría. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol principal? ¿Cuál es el rol secundario que hoy tenemos dentro de la organización? ¿Y cuáles son las expectativas que ese consejo tiene para la función de auditoría? Setear las expectativas, alinear las expectativas del consejo con el DEA y con el equipo de auditoría es algo que lo debemos hacer indudablemente varias veces en el año. Y a veces nos pasa que esas expectativas las seteamos a principios de año, cuando repensamos nuestra planificación, pero corrido el año, en un mundo tan dinámico, también amerita a que nosotros volvamos a repensar y volvamos a remirar cuál es el propósito, cuál es ese objetivo final que tiene el de auditor interno dentro de la compañía. Esas eran algunas de las preguntas que podríamos pensar para el dominio 1. Que vuelvo a decir, no solo trabajar con el consejo, sino también trabajar internamente con nuestros equipos podría ser una buena práctica y que la experiencia me dice que trae buenos resultados, por lo menos en los equipos en los que lo hemos probado este año. Si nos pasamos ya al pilar 2, el que tiene que ver con la ética y el profesionalismo, que apunta mucho más a cómo hacemos nuestro trabajo en un sentido de cómo las normas refuerzan y cómo fortalecen y destacan esa competencia profesional, la independencia, la objetividad, todos estos puntos que nosotros como auditores debemos demostrar en todo lo que hacemos. Debemos demostrar en nuestros informes, pero también debemos demostrar en el diario desarrollo de nuestro trabajo. Porque demostrar integridad, aplicar el debido cuidado profesional, mantener la objetividad, no trabajar con sesgos, algo que nos cuesta, y reconozco que a todos nos cuesta, y hablo también por mí, nos cuesta sacar esos sesgos, ¿no? Uno ya va a un área a ver un proceso y ya como los conoce de otro año, o porque sabe un poco cómo trabajan, o porque en general son áreas que se manejan con cierto nivel de trabajo diferente al nuestro, ya vamos con algún sesgo y indudablemente empezamos nuestro proceso de auditoría con esas miradas, ¿no?
Eso hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo también mucho con los equipos, el hecho de mantener la confidencialidad en un mundo donde hoy probablemente el dato sea el valor más preciado que tienen las empresas. Nosotros manipulamos muchos datos, nosotros tenemos acceso a mucha información confidencial y nosotros debemos tener un cuidado particular sobre la confidencialidad y sobre el acceso a toda esta información. Demostrar competencia, cómo nos capacitamos, cómo demostramos nuestras credenciales, son temas que indudablemente el dominio 2 nos refuerza y nos puede hacer preguntas como, bueno, en cuanto a la integridad. Hola, se desconectó. Hola, sí, perdí la Mm. conexión. Sí, se fue la presentación, Gerald. Bueno, ahí vuelvo, disculpen, debe ser algo mío. Ahí está, ahí está. Eh, Listo. bueno, ahí pueden ver bien. Sí, Sí, listo. estábamos por el Sí, dominio estábamos 2. en el dominio 2. Eh, a ver, voy a salir un minuto y voy a volver al dominio 2. Ahí está, presentar, disculpen. Ahí está. Bueno, ahí vamos, ahí seguimos. Y avanzamos con el dominio 2 y algunas preguntas que pareciera oportuno poder repensar, ¿no? En cuanto a la integridad, seguramente todos tenemos un código de conducta. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo actualizamos? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisamos? ¿Cuándo fue la última vez que llevamos ese código de conducta al consejo? ¿Cuándo trabajamos con nuestro equipo de trabajo sobre este código de conducta? Esa también es un ejercicio que la implementación de las NOGAI nos puede llevar adelante. Objetividad. Implementamos preguntas, ¿no? Como, ¿implementamos revisiones cruzadas y rotación de responsabilidades? ¿Cambiamos los equipos de trabajo o como ya conoce ese área o como ya tenemos ciertas capacidades adquiridas de conocimientos durante el proceso, bueno, mandamos el mismo equipo? Esas revisiones cruzadas se hacen, se revisan los trabajos por parte de otros equipos, hacemos rotación de responsabilidades. Bueno, es un buen momento para reflexionar. Invertimos en capacitación continua y certificación. Estamos pensando nosotros cuáles son las mejores formas de capacitarnos, qué debemos hacer con esas capacitaciones y cómo. Y ahí pensando en esa parte que decíamos de usar los recursos de manera eficiente, algo que es bueno también hacer. Probablemente nosotros no podamos mandar a todos a capacitarse, pero cuando haya alguien que vaya a una capacitación o cuando alguien participe de una CLAI o cuando alguien tenga la posibilidad de pasar por una capacitación, bueno, que eso lo replique con sus equipos de trabajo, ¿no? Que llegue y nos cuente, nos haga una presentación, nos haga un pequeño resumen de aquellos conceptos que pudo obtener en esas capacitaciones y que pueda reformular eso para el equipo interno. Bueno, establecer protocolos de cuidado profesional también es algo que no debemos olvidar, como la revisión y la validación de los hallazgos. Y bueno, las medidas de implementar las medidas de seguridad en cuanto a la sensibilidad por el manejo de la información. Como decíamos, en un mundo donde los datos terminan siendo el valor más preciado de las empresas, este punto es muy sensible y si pensamos en el uso de la tecnología, indudablemente aún más que en épocas donde revisábamos con papel, ¿no?
Si bien sabemos que la seguridad no se limita a la ciberseguridad, sino habla de la seguridad de la información, que es mucho más amplio que la ciberseguridad, sino es toda la información que podemos tener en nuestros escritorios, en una hoja de papel todavía, pero debemos tener un gran y un especial cuidado en toda la sensibilidad de los datos que nosotros manejamos. Ya yéndonos al dominio 3 sobre el gobierno de la función de auditoría, en donde el gobierno de la función, este dominio nos viene a hablar de la responsabilidad de los actores, ¿no? De la forma como la función de auditoría interna es eficaz, cómo el Consejo le da un rol, tiene un rol clave para garantizar esa independencia, para asegurarnos una dotación suficiente de recursos y cómo el Consejo también ejerce sobre nosotros una buena supervisión, ¿no? Nosotros debemos tener esa autorización del Consejo, debemos tener ese posicionamiento independiente que indudablemente no se limita a estar bien puestos en un organigrama, ¿no? Porque probablemente en el organigrama estamos bien posicionados, pero no debemos dejar de tener claro esa independencia, no podemos abandonar esa independencia profesional y ese posicionamiento que la auditoría debe tener en el quehacer diario de sus trabajos. Y cómo el Consejo también supervisa, ¿no? Cómo el Consejo se muestra interesado por el trabajo del auditor interno y ejerce una supervisión y cómo este dominio representa una oportunidad, también tiene que ver con repensar cuando la auditoría interna lleva a cabo esas autoridades, esas auditorías, si esa autorización que siempre está escrita, pero que también debemos ver que podamos llevar adelante en nuestros trabajos diarios, ¿no? Cómo al momento de hacer un procedimiento de auditoría podemos contar con esa autorización por parte del Consejo, cómo no presentan limitaciones, cómo no tenemos limitaciones en el alcance de nuestros trabajos y cómo toda la información que nosotros requerimos y solicitamos para poder ejercer nuestro trabajo profesional está disponible, es íntegra y puede cerciorarse por parte de nosotros. Garantizar que la auditoría sea independiente y tenga acceso a toda la información. Esto es una responsabilidad del Consejo, pero también representa un desafío para el DEA, también representa un desafío para el auditor interno que debe posicionarse dentro de la empresa obteniendo ese rango, ¿no? Pudiendo tener ese valor dentro de nuestras compañías. Ya metidos en la función de la auditoría interna, bueno, venimos con el tiempo justito, ya metidos en la función de la auditoría interna, y es acá donde por ahí es donde más vamos a pensar qué hacemos y cómo hacemos, ¿no? Cómo planificamos estratégicamente, porque la gestión de la auditoría interna, y acá la responsabilidad básicamente es toda nuestra, ¿no? Nosotros tenemos que el director de auditoría es el responsable de la función de auditoría interna, y esto lo dicen las normas globales de auditoría, y esto tiene que estar replicado dentro de nuestro estatuto de auditoría interna en nuestra compañía. Y esta responsabilidad incluye planificar estratégicamente, gestionar los recursos, que como hablábamos antes, siempre son finitos, nunca son ilimitados, cómo podemos tener una comunicación efectiva y cómo mejoramos la calidad de la auditoría interna, ¿no? Y acá antes hablábamos de, bueno, esa posibilidad que tenemos, que nos da el Instituto Internacional, el IA Global, de tener esta certificación de calidad tan importante y que todos los equipos de auditoría interna debieran tener en su objetivo no muy lejano, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder hacer esa certificación de calidad y cuándo vamos a poder revisar nuestros procesos de auditoría
a ver si realmente pues, estamos cumpliendo de acuerdo a los estándares internacionales. Eso también nos va a dar un valor aún mayor dentro de la empresa, ¿no? Tener esa certificación internacional. ¿Cada cuánto tiempo revisamos nuestra forma de comunicarnos? ¿Cómo nuestras horas van a contribuir al propósito de la auditoría? ¿Cómo usamos la tecnología y de qué forma? ¿Cómo mi equipo se está capacitando? ¿Cómo medir la reconfiguración de los nuevos skills que necesitamos dentro de los equipos de auditoría? Estamos pensando, yo voy a un ejemplo, yo siempre contrataba a contadores. Siempre que me juntaba con la gente de recursos humanos, que ahora se llaman en mi empresa gestión de talentos, bueno, ellos, yo era siempre contador público, tenía algunas preferencias con universidades, una probablemente la pública donde yo había estudiado, y siempre pensé que mi equipo iba a ser de contadores. Hoy mi equipo es contadores o está conformado por contadores, por actuarios, por ingenieros en sistemas. Mi equipo cambió y yo hablo como contadora y mis equipos se configuran bajo otros paradigmas, porque el actuario habla de números, el ingeniero habla de un estándar y me cuesta que se mueva de ese estándar y yo estoy con el debe y el haber. Y esto es un desafío. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? El desafío también era que mis perros no ladren. Ese no lo cumplí. Eh, y el desafío, en tanto, cómo reconfiguramos esos skills, es amplio. Porque las nuevas generaciones, porque los nuevos paradigmas también van cambiando. Y el cambio es tan rápido que a veces nos deja atrás. Es por eso que hacer y reflexionar dentro del equipo de auditoría sobre estas y algunas otras cuestiones representan para mí un desafío para el 20, o han representado para mí un desafío en el 2025 y sin duda lo van a representar para el 2026. Porque bueno, porque todo plan requiere una planificación y entrenamiento, ¿no? Y cuando uno tiene un objetivo, tiene que trazar la línea de cómo hacerlo. Nosotros debemos trazar esas líneas, nosotros debemos insumir horas de nuestros días en pensar cuál es el mejor camino para ese objetivo, porque probablemente haya muchos caminos para llegar al mismo fin. Nosotros debemos buscar el camino más estratégico, el camino que mejor valorice o que mejor aproveche las oportunidades dentro de nuestras organizaciones y también dentro de nuestro equipo de trabajo. Ya metidos en el desempeño, ya ahí cómo trabajamos, y acá sí vamos a hablar un poco de cómo planificamos, y yo les traje para el final algunos, espero, algunos ejemplos de casos prácticos, no quiero extenderme mucho en el tiempo, algunos ejemplos de cómo podemos encontrar oportunidades y acciones en la ejecución, ¿no? Cómo desempeñar los servicios de auditoría es, es de la forma, eh, o cómo desempeñar el trabajo de auditoría de la forma más eficaz, ¿no? Cómo hacemos nuestros trabajos en formas efectivas. Y sorprender positivamente al consejo con nuevas tecnologías o con nuevas herramientas, mostrar casos de éxitos y ejemplos en los sectores donde nosotros actuamos, comunicar los ahorros, ¿no? Comunicar cómo la tecnología o cómo el uso de ciertas herramientas nos ha beneficiado. Acá veo algunas cosas en el chat. Bueno, también Andrés nos hablaba del dominio 2. Acá, bueno, ahí Andrés nos decía, vuelvo un poco al dominio 2 porque no lo habíamos visto, ¿no? En conceptos esenciales, actitud y aptitud. Y sí, yo creo que es un punto, perdone que volví para atrás, disculpa Andrés que no había leído eso.
Eh, Indudablemente debemos validar, ¿no? Esa alineación del consejo, la administración, la alta gerencia y la auditoría interna, ¿no? Lo que decíamos, esos objetivos tienen que estar todos alineados. Y bueno, y acá Karen también, qué enriquecedor tener equipos multidisciplinarios e intergeneracionales, muy. Y es un desafío, porque bueno, porque entre ellos también es un desafío trabajar y a mí también me resulta un desafío a diario, pero es muy enriquecedor porque la realidad es que el aporte de otra visión siempre, siempre es positivo, muy, muy positivo. Em, Acá, sobre el dominio 5 volviendo a la presentación, algunas cosas que a veces nos fallan, ¿no? No comunicamos tan efectivamente los ahorros o no comunicamos esas buenas prácticas y no las sociabilizamos. Muchas veces los auditores nos quedamos para adentro con nuestros equipos de trabajo y no sociabilizamos sobre estos puntos donde podemos tener por el uso de la tecnología mayores revisiones, porque tenemos revisiones continuas, podemos también tener mayores oportunidades de encontrar nuevas formas de revisar y también podemos tener un ahorro interesante o importante en horas de trabajo, en horas de equipos. Algunos ejemplos que les traje, por ejemplo, la automatización de prueba de control. Bueno, un equipo de auditoría en los cuales trabajó utilizó tecnología para automatizar pruebas de control interno en una empresa de manufactura. La herramienta permitió agilizar grandes volúmenes de datos y la realidad es que pasamos de tener de 300 a 90 horas de trabajos, un 70% de ahorro y un costo estimado en dólares de 20.000 dólares anuales de costo laboral, porque la realidad es que el volumen de información que pudimos disminuir o pudimos analizar con mucho menos horas de trabajo fue significativo y fue muy importante. Estos son algunos casos de uso. Yo después le voy a dejar a Yolita esto para que pueda compartir con ustedes, pero la realidad es que en todos estos ejemplos donde integramos soluciones tecnológicas, donde este segundo ejemplo, nosotros integramos una solución tecnológica para automatizar la limpieza y preparación de datos financieros antes de la auditoría. Acá tuvimos una reducción del 60% de las horas insumidas. Esto era un proceso, la realidad es que era un bot que entraba, o que se le cargaba cierta información, después nosotros subíamos ciertos archivos y esos archivos que tenían datos erróneos o datos faltos de toda la información, bueno, en ellos nos tiraba los reportes donde encontraba esos errores y automáticamente se llevaba a un reservorio de información donde estaba toda la información, se recargaban estos archivos y salían los archivos ya depurados para entrar a otro proceso. La realidad es que fue un trabajo complejo, nos llevó mucha inversión, pero al final del proyecto, la reducción de horas fue En esta significativa. ocasión le, Bueno, y acá les voy a mostrar un video con esto que les conté en yo. esta ocasión le vamos a mostrar cómo se puede extraer datos con inteligencia artificial a partir de un estado contable. Para extraer datos de un balance, hacemos clic en Cargar estados, adjuntamos el archivo que deseamos extraer la información y hacemos clic en Subir estados. Una vez subido el estado contable, debemos esperar a que se extraiga la información. Mientras esperamos, podemos volver hacia la página inicial apretando la flechita hacia atrás. En esta sección, podemos elegir visualizar el balance que hemos subido haciendo clic en Ver estado. Mientras se procesa el documento para su extracción,
Se puede visualizar el mismo y recorrer las distintas hojas. Una vez que se procesa el documento, podemos visualizar que se abre una nueva instancia de Excel con los datos extraídos del balance que adjuntamos. En cada solapa se encuentran los principales datos del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo y por último los análisis verticales de cada estado y notas del balance. Bueno, este trabajo, En eh, este caso veremos bueno, vamos a seguir. Este trabajo yo lo hacía cuando mostraba la foto al principio, ¿no? Con todas las carpetas, me llevaba días poder sacar la información de un estado contable o un día de trabajo, poder sacar la información de los estados contables y poder hacer todos esos ratios, todos esos índices y esa valorización de información financiera dentro de un estado contable. No quiero extenderme mucho con el tiempo. Como les digo, creo que tenemos una gran oportunidad para reinventarnos. Este nuevo cambio normativo que se implementó el 9 de enero del 2025 nos genera una gran oportunidad para poder repensar. Tenemos el desafío y la sabiduría para resignificar nuestro rol, incorporemos nuevas tecnologías y habilidades necesarias y por último, seamos protagonistas de nuestra propia transformación para asegurar y potenciar la propuesta de valor a nuestra audiencia, y digo a nuestra audiencia porque creo que toda la organización es un poco observada o está siendo observada por el valor de la auditoría, con lo cual creo que es una buena oportunidad para todos nosotros repensar el valor de la auditoría y repensar el trabajo y la forma en que hacemos nuestro trabajo a diario. Buenas noches. Excelente, Geraldine. Muchísimas gracias, de verdad. Por acá tenemos eh, un comentario del señor Andrés. Dice, el aspecto intergeneracional con vista a la manera de comportarse ante la tecnología es un aspecto muy importante. En una organización puede coexistir generaciones que van desde los baby boomers, generaciones X, millennial y generaciones Z. Sin duda, Andrés, gracias por todos tus aportes y verdaderamente ese es un gran desafío. Muchas gracias a vos, Andrés. Ese es un gran desafío. Nos da el reto para poder llevar adelante nuestro trabajo y sin lugar a duda, las expectativas de todos ellos son diferentes, ¿no? Y los objetivos son diferentes, con lo cual creo que debemos continuamente repensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo alineamos esa estrategia y cómo dentro de nuestros equipos de trabajo aplicamos la mejor forma y la forma más eficiente para poder trabajar. Por mi parte, muchísimas gracias. Ahí me pone Manuel que me espera en Venezuela, encantada, me encantaría poder conocer ese país al cual respeto, admiro y admiro a todos ustedes porque siempre lo hablo con la presidenta del instituto, cómo ustedes siguen valorando y dándole esa importancia a la auditoría. Para mí me saco el sombrero, los respeto y los felicito por el trabajo que hacen día a día en un panorama complejo
así como nosotros lo tenemos en Latinoamérica, ustedes también lo tienen en su propio país, así que mis felicitaciones, mis respetos. Quedo muchas oportunidades en el dominio 5, muchísimas, y quedo a disposición para lo que necesiten y espero que me vuelvan a invitar de virtual o presencial, pero espero que me vuelvan a invitar y haber sido de interés para ustedes. Muchísimas gracias. Claro que sí, Geraldine. Pueden activar sus micrófonos y conversar. Por acá tienes. mm, Sí, quería comentar algo, Geraldine, excelente. Muchas gracias por tu presentación. Yo siento que tenemos bastante oportunidad en el dominio 5. En el quinto dominio, cuando hablamos de planificar eficazmente nuestro trabajo, yo creo que lo he comentado a alguien, antes con mis colegas, tenemos que dedicarnos a conocer más y más las compañías donde laboramos y prestamos servicios. Mm. Ese es el reto que yo tengo con mi equipo de trabajo y siempre buscando dónde podemos aportar, pero no siempre puede ser en las mismas áreas donde hacemos auditoría. Y eso es lo que nosotros nos hemos dedicado a conocer la compañía, a levantar procesos, identificar nuevos riesgos en la ejecución de los trabajos, innovando y en la comunicación de resultados, como tú bien comentas, es importante no solo, bueno, la manera de comunicar, a quién presentar, indicadores que debemos manejar. Por ejemplo, yo llevo, uno de los indicadores míos son observaciones, pero que generan planes de acción y por área donde hemos efectuado auditoría, porque al final siempre mis palabras han sido que esos planes de acción cuando se cierran se convierten en mejoras para la compañía. Esa estadística que yo llevo y que siempre comento en mis presentaciones, cuánto hemos aportado nosotros, y no es por la cantidad de observaciones, sino por las cantidades de mejoras que han surgido producto de nuestro trabajo. Y el seguimiento de los planes de acción, de que, digamos, el consejo, como se quiera llamar, el comité de auditoría, vea que nosotros no solo nos dedicamos a emitir informes, sino que también le hacemos seguimiento y somos garantes de que se cierren esas acciones, para ellos les da una gran satisfacción. Y de esa manera nos vamos metiendo cada vez un poco más en comité y al final todas las direcciones nos terminan llamando para que les demos asesoría en todas las áreas. Y yo creo que es la manera como terminamos convirtiéndonos en asesores. No es una manera impuesta, sino esa colaboración que vamos dando día a día, ese trabajo que vamos haciendo, ese ruido que vamos haciendo, hasta que, bueno, ya inevitablemente nos que después se pone celosa, como contaría, y ya asesoría. Y es que estamos activos en muchas áreas. Era lo que quería comentar, gracias. Gerber, es que gracias por tu comentario. Y es que es algo que no hablamos hoy, pero la posibilidad de ser ese asesor, ¿no? Y es algo que también las normas hoy lo dejan hacer, y eso es bueno, ¿no? Que hoy el instituto también, porque antes era no podemos opinar, nosotros debemos opinar, no es que no podemos, nosotros debemos opinar. Y nosotros tendríamos que lograr que nuestras compañías nos llamen antes de hacer algo. Yo me siento contenta cuando el de procesos me llama y me dice, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y eso no implica, obvio, nosotros no podemos implementar, pero nosotros Ujú. sí debemos opinar, sí debemos, porque nosotros somos los que conocemos probablemente toda la parte, todo el ecosistema de la empresa. Es por ello que el rol de asesor es un rol que las normas hoy lo permiten, que el Instituto Global hoy lo promueve y que nosotros debemos llevar ese estandarte, ¿no? Porque es un estandarte que nos va a posicionar mejor también dentro de la compañía. Porque a mí a veces me pasa que me dice un director, y a mí que me sirva que vos venga 3 meses después a decirme que esto estaba mal, porque yo ya lo perdí, porque esto ya pasó, porque... Es Entonces sí correcto. creo que es fundamental este punto que, bueno, que no habíamos, no nombré mucho yo, pero el rol del asesor es clave. Bueno, Sí, muchísimas gracias.
De verdad, muchísimas gracias, Geraldine, y bueno, por tu Bueno, tiempo, muchísimas por estar gracias. acá. Geraldine, quería agregar algo al punto tan importante de tu presentación. Tú hablas de las Nogai y creo que las Nogai hoy en día están más claras que nunca. Eh, Hablabas del tema fuiste repasando como que los puntos más significativos en cada dominio y esas reflexiones que debemos hacernos como DAI. ¿Estamos realmente haciendo esto? Y creo que en las preguntas que hacía es donde seguimos casualmente fallando, ¿no? Las unidades de autoría interna hoy en día, yo insisto, yo creo que es mandatorio hacerle una presentación resumida, por lo menos, muy ejecutiva, a los comités de autoría, a los consejos o a los niveles de gobierno de la organización, qué es lo que requieren las normas. Porque es que a veces siguen sin entender cuál es el rol real para que una auditoría interna sea efectiva y eso crea una muralla entre la función del auditor y lo que esperan de ti, porque hasta en algunos casos ni te permiten actuar como es. ¿Ok? Entonces, bueno, se tranca todo, pues la línea de reporte no es la adecuada. Fíjate que ahora las normas hacen una palabra que para mí es excelente, que hablan de que el auditor tenga valentía, que tenga coraje, ¿ok? En asumir ese rol y bueno, y elevar a donde haya que elevar, los temas que haya que elevar, a los niveles que haya que llevar, discutir los asuntos relevantes, el tema del seguimiento. Entonces, yo creo que estas normas, que estas nuevas normas, y por supuesto, cada uno tiene su rol. El dominio uno es para todo, el 2 y el 3 es estructura, es gobierno, el 3 y 4 son para el director de autoridad interna y el 5 es para el staff. Pero si cada quien en su rol explota realmente, aplica las normas, pero haciéndole entender siempre al nivel de reporte ejecutivo y administrativo, que entiendan cuál es la expectativa que deben tener sobre autoridad interna para que autoridad interna pueda darle ese valor que ellos están esperando. Era mi reflexión y una vez más, felicitaciones por apoyarnos con tu ponencia e insisto, más pronto llegar, esperamos verte por aquí por Venezuela para que nos dé una ponencia presencial. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Y es verdad, es un desafío amplio y no siempre bien valorado dentro de las compañías. Depende mucho y yo siempre hablo del marketing del auditor. También es un punto nuestro, ¿no? Nosotros debemos trabajar, nosotros debemos comunicar mejor lo que hacemos, nosotros debemos demostrar lo que hacemos, nosotros... eh, debemos poner en valor, ¿viste? Porque a los directores en general lo que les mueve es el dinero. Entonces, cuando uno va, y yo siempre digo, si le voy a decir, uy, el DNI estaba, o bueno, o estaba mal porque le faltaba este punto de la norma, pero si yo le digo, no, por este punto de la norma, vos podés tener una sanción que te podría haber generado tantos miles de dólares, ahí le va a gustar. O digo, siempre hay que tratar de buscar la forma donde uno puede encontrar lo que el otro quiere escuchar también, ¿no? Y eso es repensar. Y comparto con vos, Manuel, yo estudié el CIA, que bueno, Genini lo sabe, lo sufrí, pero lo estudié con las normas viejas. Y estas normas son muy claras, son bien claras, me encantan porque nos presentan ahí este no, el Es propósito uno, así. que es el grande, que es el que abarca todo lo otro, y después, bueno, va adentro, ¿no? Y después esos otros tres pilares, para mí es como hasta gráficamente es muy claro. Eh, yo estudié con las otras y no entendía, realmente me costó un montón. Así que Pues sí. la celebro, la celebro. Así que bueno, muchísimas gracias, un placer, espero no haber sido aburrido, es feo estar acá como sin poder tener interacción con ustedes, pero bueno, gracias de verdad, de corazón por la invitación y quedo a disposición de ustedes. Excelente, buenas noches, Geraldine, que estés muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, sí, te Ah, esperamos por acá, por Venezuela. encantada. Ojalá que el 2026 sea posible. Dios mediante. Que Gracias. estés muy bien. Bueno, Bye, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. chao, chao, chao. Buenas noches, un saludo a todos.
Chao, chao, chao.